Bueno, Martín Romero, vos naciste en la localidad de Tres Esquinas, Sí, en Tres departamento Esquinas, Sarmiento, departamento Sarmiento. y te une una historia muy fuerte con esa localidad. Contanos un poco de qué se trata. Sí, porque yo estuve hasta los 18 años cuando me incorporé a la Armada en el 78. Mi vida fue eso, Tres Esquinas y el Club de Juventud Unida que está ahí. Y bueno, a los 18 años me fui a la Armada. Y bueno, y después de los 4 años que estuve en un destino, primero un año en la escuela mecánica y después me tocó un aviso chiriguano, que era un buque, aviso de remolcador de altura, de alta mar. Y ahí estuve 4 años de pase y me fui en 15 de diciembre del 81 en el crucero General Belgrano, donde ahí quedé hasta que fue el hundimiento el 2 de mayo. Tu mamá tiene un papel protagónico en toda esta historia porque ella hace una promesa, ¿no?, a la Virgen. Bueno, sí, hace una promesa a la Virgen que iba a donar un terreno para la iglesia porque tenían la capilla que era prestada ahí para donde hacían las misas. Entonces ella, cuando pasa lo del crucero General Belgrano, ella le hace una promesa a la Virgen de la Paz de que si yo me salvaba ella iba a donar un terreno. Y así lo hizo, quedó donado y ahí se empezó a construir una capilla que falta terminar. Pero vos te enteraste mucho Después de mucho, hace unos años atrás. Yo sabía que había donado el terreno para la iglesia, pero lo que no sabía que era de que yo me salvara. O sea que la promesa era, si yo regresaba vivo, ella donaba el terreno para la capilla, de ahí de Tres Esquinas. ¿Y eso cómo te pegó a conocer esa historia? Y sí, me pegó mucho, porque yo no haberlo sabido y enterarme después de tanto tiempo, no me cayó nunca la ficha de que había sido por eso que mi madre donó el terreno. Bien. Te tocaron momentos muy duros, me imagino, Bueno, sí, en el Belgrano. En el Belgrano el hundimiento fue un día domingo, en el 82. A las 4 de la tarde, el submarino Conqueror le tiró 2 torpedos. Entonces un torpedo dio en la parte de popa y el otro le cortó como 10 o 15 metros de la proa, el segundo torpedo. Y bueno, de ahí se toca abandono, o sea, se cubre puesto de abandono porque el barco estaba muy escorado hacia babor y en 30 minutos prácticamente ya estaba muy, muy de costado. Y bueno, de ahí se hizo el abandono y bueno, de ahí subir a la balsa y estuvimos 25 horas. Éramos 7 en la balsa, en la mitad de una balsa porque la otra mitad estaba pinchada. Eran 5 conscriptos, un suboficial segundo y yo que era cabo segundo en ese momento, con 22 años. ¿Cómo fue volver a San Juan después de la guerra? Y fue lindo venir otra vez y bueno, reencontrarme con mi familia porque mi mamá se entera que yo me había salvado, es cuando yo llego a mi casa después de 4 días. Ella se había enterado el día lunes que al Belgrano lo habían hundido ahí en Mediagua y bueno, cuando fui a la casa Tres Esquinas le dijo a mi padre pero él ya sabía el domingo de la noche en la radio que habían hundido al Belgrano, pero él no se lo dijo a ella, se entera el lunes. Y yo creo que un jueves llegué acá, que venimos en el TIX, alrededor de 15, 18, no sé cuántos éramos, que nos dieron licencia de 10 días, 7 días,
para venir a visitar a nuestra familia. Y bueno, y ellos se enteran cuando yo llego acá a San Juan, después de 4 o 5 días. Yo tenía un amigo en Buenos Aires, que habíamos estado juntos en el Chiriguano, y él siempre me invitaba a su casa, se casa con esa chica, y yo siempre que era invitado me quedaba en la casa de ellos. Y bueno, ella cuando pasa lo del Belgrano, en el correo naval de ahí del puerto de Belgrano, ahí ponían la lista de los que estaban rescatando. Entonces ellos se iban de Bahía Blanca a Punta Alta a ver la lista de quiénes eran los sobrevivientes, pero que ahí estaba el esposo de mi amigo, la esposa, y bueno, cuando nos ven en la lista que nosotros estábamos, porque fuimos, si bien fue después de las 25 horas que nos rescataron, fuimos los primeros que rescataron, fuimos nosotros. Así que ahí se enteran ellos que él y yo nos habíamos salvado. Así que cuando a nosotros nos rescatan, nos llevan a Ushuaia, nos proveen un equipo, un overol, todo nuevo, porque teníamos todo mojado y todo, nos habían cambiado nuestras pertenencias que teníamos a bordo y nos dieron ropa nueva, y bueno, con esa nos trasladaron a Puerto Belgrano en el avión, en varias tandas que fueron llevando los que iban llegando sobrevivientes. Hay gente que estuvo hasta 3 días a la deriva, y a las primeras balsas la encontraron a 80 kilómetros del lugar donde habían hundido al Belgrano. Y la deriva del mar y el viento era muy fuerte y nos estaba llevando a la Antártida. En vez de traernos para este lado, nos estaba llevando para el otro. Y así fue que un día a las 5 de la tarde nos rescata el destructor Piedrabuena, que era uno de los buques que estaban rescatando los sobrevivientes, aparte de otros barcos más, el Gurruchaga, el Piedrabuena, el Buchar y el Irizar y el Bahía Paraíso. Y el Gurruchaga, que era el más chico, el que rescató más hombres, creo que alrededor de 250. Vos estuviste viviendo mucho, seguís viviendo fuera de la provincia por tu trabajo, pero siempre estás volviendo a San Juan. Siempre volvimos a San Juan, sí, no, San Juan infaltable en el corazón.